Hola, Hola. Hola. ¿qué conocíais del sistema penitenciario de las cárceles antes de vuestra visita a Lama? Yo nada, absolutamente nada. Conocía a gente que había ido, de amigos de mis padres o así, ¿sabes? Pero por tonterías que habían salido. Y hablaban de que era como estar, porque el sistema que les había tocado era el bueno. Y hablaban que estaban como Dios, se podría decir así. Pero no, o sea, para nada. Cuando fui cambió mucho las cosas y tal. Pois eu, a verdad que tampouco conocía nada, solo de ver programas sobre a cárcel, que as condicións das outras cárceles de outros países eran peores, que neste caso pues, non era un hotel, pero estaba ben. Para alguien que llega desde fuera, ¿cómo se percibe la cárcel vista desde dentro? Nos la quieren hacer parecer que es bonita y tal, pero en realidad es todo lo contrario. Hay mucha censura, o sea, cuando fuimos yo creo que censuraron bastante, porque conozco gente que trabaja ahí y para nada es de lo que nos contaron allí los jefes y tal. Se pasan bastante, sobre todo algunos, ¿cómo se llaman? No, policías no. ¿Funcionarios? Funcionarios, se pasan bastante y se queman bastante con los presos. Eu creo que máis ou menos o mismo, porque decíanos que había torturas, pero non nese módulo, senón en outros. Non sei, eu creo que non querían decir todo por si o que pudera pasar. ¿Qué ha cambiado la visita para vosotras? ¿Qué ha cambiado la visita para vosotras? La visita me ha cambiado mucho la forma de ver así a los presos y tal, y ponerme en su lugar, pero no en todos, en todos no, en los así no, pero en los que tienen grados inferiores y así, que por tonterías, dentro de lo que cabe, están ahí, pues yo si lo veo por la calle no lo voy a juzgar por eso. A ver, eso le pudo pasar a cualquiera dentro de lo que cabe, por las situaciones económicas que tenían, les llevaron a hacer esas cosas y están ahí, que le puede pasar a cualquiera, además en estos tiempos. Entonces, no sé, yo no los voy a juzgar. A min, creo que non moito, pero visto desde outro punto de vista, pues comparas, non sei, poste na piel deles. Y por último, ¿cómo se puede cambiar el sistema penitenciario para mejor, en vuestra opinión? Pues, sistema penitenciario. Que se involucren más en los presos y no sé, es que no sé cómo explicar. A ver, que den subvencións ás partes dos módulos donde haxa reinserción social, facer talleres, pero axudalos sobre todo fora da cárcel, porque non teñen, o sea, é un tratamento, pero que se acaba cando acaba a súa como se di? A súa sentencia, non? E fora da cárcel, pois, tense que buscar un pouco a vida. Y también, por ejemplo, la gente que se droga y así, si los funcionarios quisiesen que no entrasen drogas, claramente no iban a entrar drogas, solo que hay gente que seguramente lleva parte del dinero o hace la vista gorda, no sé por qué, y les dejan entrar drogas a los presos y tal. Y eso ayudaría mucho a que funcionase mejor y se reinsertasen los presos y tal. Y no sé. Muchas gracias. Nada. Yo lo como Muy bien.